Hola, bienvenidos. ¿Ha tocado fondo la crisis mundial económica o quizá falta por llegar lo peor? ¿Está el capitalismo en sus últimos estertores o va renaciendo de sus cenizas? Hoy charlaremos con Santiago Niño Becerra, el autor del libro El Crash del 2010. Santiago Niño Becerra es un economista español nacido en Barcelona en 1951. Niño Becerra estudió en la Universidad de Barcelona. En 1980 publicó su tesis doctoral bajo el título La teoría general de sistemas, una aproximación a las unidades económicas de producción con estudio aplicado al sector siderúrgico. Hasta el año 1992 ocupó diversos puestos y cargos en empresas, fundamentalmente del sector siderúrgico. Desde el año 1994 es catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Se le conoce como el profeta de la crisis porque predijo en 2006 que se avecinaba una megacrisis inevitable muy parecida a la de 1929. Y aunque lo llamaron alarmista, el tiempo le está dando la razón. Ha publicado el libro El Crash del 2010, donde explica el origen de la crisis mundial y su alcance real. Hasta ahora es uno de los economistas que más ha acertado en sus previsiones sobre la crisis. Por eso, su libro es uno de los más vendidos en España. Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo se vive a día de hoy esta crisis? ¿Cuál es la situación que se vive a día de hoy en esta crisis? Solamente un dato. La deuda privada en España en el año 96 era del 65% del PIB. Año 2008, 2009, es del 230%. La deuda ha ido evolucionando y uno de los datos más significativos, bajo mi punto de vista, para determinar el estado de una economía es la evolución de la deuda. Esto podemos extrapolarlo también al Reino Unido, podemos extrapolarlo a países como Estados Unidos. Es decir, la evolución de la deuda ha sido absolutamente imparable, el crecimiento ha sido meteórico. Yo es en el dato que me fijé para llegar a la conclusión de que las cosas no iban. Y a partir de aquí empecé a investigar. Hoy en día España, por ejemplo, tiene una deuda del 400% del PIB. Deuda total, deuda pública, más privada, más deuda de las familias, más deuda de la banca. O sea, es que esto, el gran problema, y en el año 2006, además es que no es casualidad que sea el 2006, porque en España concretamente, que ha sido uno de los países que ha tenido un boom inmobiliario, la tendencia cambia en el año 2006, la tendencia de evolución del precio de la vivienda. Entonces, lo que ha sucedido es que ese crecimiento que se ha producido ha sido a base de crédito, ha sido a base de endeudamiento. Cuando este endeudamiento se ha agotado y el crédito se ha congelado, se acabó. Es decir, yo creo que, a ver, en el año 2006 yo estoy convencido que esto lo vio más gente. Lo que pasa es que el negocio aún siguió, o sea, de hecho, hasta septiembre del 2007, que es cuando estalla toda la problemática de la subprime, el negocio fue creciendo, o sea, fue aumentando el negocio, no en la misma proporción, pero fue aumentando el negocio de la venta de coches, de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se cuenta la realidad de la situación de la crisis si hay tanta gente que en el 2006 y más adelante sabía que venía una crisis tan importante? A ver, yo entiendo que en el año 2006-2007 no se decía lo que pasaba porque aún había negocio por hacer. Y hoy en día abiertamente no se dice lo que pasa, entiendo, para no alarmar a la población. Con toda esta contextualización de la situación, usted a día de hoy dice que la situación todavía es de precrisis. Para la gente que está viviendo la crisis a día de hoy puede sonar bastante fuerte. ¿Cuál va a ser la evolución a partir del día de hoy para adelante? Sí, yo entiendo que en el año 2007 en fin, el modelo ya dice basta, el modelo ya se agota a un nivel internacional. Lo que pasa es que en unos países más que en otros, y en unos países de una forma y en otros de otra. Pero debido a la globalización, evidentemente las finanzas vinculan todos los países y todas las economías, y si hay un problema en Francia, ese problema de una u otra forma acaba repercutiendo en Guatemala. O sea, esto es por descontado. Bueno, en el año 2007 se manifiesta a través de la subprime, a través de un tema financiero, porque evidentemente el mundo está viviendo en un marco financiero. Entonces, a partir de aquí empezamos el declive. Lo que sucede es que existen una serie de mecanismos de amortiguación que se han ido aplicando entre el año 2007 y el 2010, pocas bromas, porque de una forma o de otra los países desarrollados han inyectado en la economía casi el 30% del PIB, lo cual es realmente una auténtica exageración. En el fondo, para no conseguir nada, porque esta crisis es sistémica y no es arreglable. Es decir, el arreglo
habría que decir el arreglo, viene por el lado del cambio de modelo. Es decir, estas medidas de ajuste, estas medidas de estímulo, lo único que hacen es seguir con lo viejo, que es lo que nos ha llevado a esta situación. Pero bueno, es igual. Entre el año 2007 y el 2010 se produce este periodo de estímulo, de intentar arreglar las cosas, en definitiva de volver a lo de antes. O sea, o este al menos es el mensaje que se da. Claro, el problema que tienen los estímulos es lo que yo comparo con las anfetaminas. A una persona que está agotada, usted le da una anfetamina y durante unas horas tiene como un resucite, ¿no? Esa persona vuelve a estar bien. Cuando pasa el efecto de la anfetamina, otra vez se produce la caída. Con esto un poco ha pasado lo mismo. Es decir, se han inyectado estos planes de estímulo, se ha inyectado este dinero, se ha producido esta falsa restauración. En el fondo, ¿qué es lo que ha pasado? En el fondo, lo que ha sucedido es que los estados se han cargado de déficit, se han cargado de deuda, y ahora fijémonos que ahora se tiene que recorrer el sentido contrario. Es decir, ahora empiezan los ajustes, los recortes, los incrementos de impuestos. Es decir, estos 3 años se han ganado, pero ha sido una ganancia ficticia, porque esto se va a pagar absolutamente con creces. ¿Qué es lo que yo entiendo que va a pasar a partir de ahora? Los planes de estímulo se van a ir acabando, no van a poder votarse nuevos planes de estímulo, los recortes van a influir negativamente sobre el PIB, van a empezar a aflorar toda la porquería que tienen las entidades financieras, a activos devaluados, activos que no valen absolutamente nada. Esto va a tener que acabar saliendo, y entonces aquí se va a producir un círculo vicioso que se va a ir realimentando. A medida que la porquería que tienen los bancos, las entidades financieras, salga a la luz, esto hará que la desconfianza caiga, el crédito también caerá, la actividad económica se desacelerará, el consumo bajará, la recaudación fiscal disminuirá, el gasto público caerá, el desempleo subirá, entonces iremos cayendo. Yo entiendo que esto ya ha empezado, este proceso ya ha empezado. ¿Cuáles son las consecuencias a día de hoy de la crisis? Es decir, ¿qué es lo que va a tener que vivir la gente a partir de hoy? A ver, yo, por ejemplo, yo en las previsiones que he hecho, yo entiendo que España va a colocarse en un nivel de desempleo del 30% en el 2012. Ahora actualmente España tiene una tasa de paro del 20%. Esto de alguna manera, de una forma u otra, será extrapolable a todos los países. ¿Cómo se hace entender a la gente que vamos a mucho peor? Es decir, que lo peor aún no ha llegado. Ni idea. Yo de todas maneras soy de la opinión que a la gente... O sea, la gente... tenemos todos un poco la idea de que la gente es tonta o de que la gente no entiende. Yo creo que esto no es verdad. O sea, yo creo que la gente es mucho más lista de lo que parece. Lo que pasa es que otra cosa es que quieran admitir algo que es malo. Yo personalmente pienso que a la gente habría que decirle las cosas muy claras. Habría que explicarle las cosas exactamente dónde está la situación. A la gente habría que explicarle, que decirle que los gastos van a tener que evolucionar de una forma determinada, que habría que tener que abordarse un análisis de gasto en el sentido de recortar aquellos gastos que no sean auténticamente necesarios. Y a la gente esto habría que explicárselo. Y aquellos gastos, y vuelvo a repetir porque la idea es importante, que no sean necesarios, eliminarlos. Yo creo que a la gente, si le explicara esto, lo entendería. Lo que pasa es cierto, es que automáticamente se produciría una reacción de bajada en el consumo. Automáticamente. Que de hecho ya está pasando. Es decir, esto que dicen algunos expertos de que el peligro actualmente es la inflación, yo creo que no, en absoluto. Yo creo que vamos hacia una deflación. Es decir, de alguna manera vamos hacia una situación que será muy parecida a la década que vivió en Japón entre el año 1990 y el año 2000, aproximadamente. Estructuralmente será una crisis muy parecida a la Gran Depresión, al crash del 29, y la manifestación que captará la gente será la deflación japonesa de los años 90, pero mucho más, mucho mayor. Hacemos una pequeña pausa, si le parece, pero enseguida continuamos hablando sobre las causas y las consecuencias de la crisis mundial económica.
Bienvenidos de nuevo. Evidentemente, cuando uno sufre una crisis como esta, todos se preguntan quiénes son los responsables de esta crisis, quiénes son los que han hecho que la economía llegue a este punto. A ver, claro, ¿qué es lo que sucede? Las personas somos humanos y los humanos siempre tendemos a buscar culpables. Esto es la historia del chivo expiatorio, ¿no? Es decir, a la que encontramos un culpable es como si nos descargáramos, o sea, un problema que tenemos, o sea, esta persona, esta institución, esta empresa, este gobierno es el culpable, con lo cual yo me quito el muerto de encima. A ver, yo lo he dicho y lo repito, o sea, no hay nadie que sea culpable. Es decir, en el año 91, coincidiendo con el fin de la Unión Soviética, coincidiendo con la Primera Guerra del Golfo, coincidiendo con una serie de eventos que tienen lugar entre el año 90 y el año 91, se produce el primer agotamiento, el primer mensaje de que el modelo se ha agotado. En el año 91 la situación realmente era muy mala. Esto también venía acompañado de una depreciación del dólar desde el año 87, etcétera. Bueno, se produce una situación realmente muy, muy peligrosa, el año 91. Bien, porque además, insisto, se dan a la vez una serie de fenómenos. Sin embargo, la recesión del año 91 ha sido de las recesiones más amortiguadas de toda la historia. O sea, es muy curiosa. Es decir, ¿por qué? Porque a alguien se le ocurrió una forma genial para salir rápidamente de aquella recesión, y es empezar a dar tarjetas de crédito a todo el mundo que al menos tenía una mano para poder firmar. Con lo cual se generalizó el crédito, se popularizó el crédito y la gente empezó a consumir, porque había unas ansias de consumo acumuladas. Entonces a la gente se le dijo, usted quiere esto, lo puede tener, y se le dio un cacho plástico, se le dio un trozo de plástico para que la gente pudiera consumir, y la gente se puso a consumir, y la recesión fue brevísima. Claro, las cosas en economía no son gratis, o sea, las cosas hay que pagarlas, y eso se fue pagando, entre comillas, pagando a base de deuda creciente de la población, también deuda creciente de las empresas, pero en esta primera fase sobre todo de la población. En el 2000, coincidiendo con el fin de la burbuja.com, nueva recesión. No hay problema, más crédito. Si había funcionado la primera vez, ¿por qué no puede funcionar la segunda?